¿Qué tal, familia de Amistad Manantial de Vida? Buenos días. Es un honor estar nuevamente con ustedes, un privilegio. Y bueno, es un buen día hoy para estar alegres, para darle a Dios gracias, para decirle que le amamos, para bendecir su nombre, para exaltarle y claro también para oír su voz. Hoy es un buen día para que su palabra llegue a nuestros corazones, que podamos nosotros estar dispuestos, estar sensibles a lo que Él quiere enseñarnos. Esto nos ayuda para ser edificados en nuestra fe y para ser encaminados también en sus propósitos y en su voluntad. Así es, y me gusta mucho eso que dijiste, que para escuchar su voz. Y ese es el propósito que tenemos nosotros cuando nos acercamos a la palabra, cuando nos acercamos a su presencia y cuando buscamos ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, es que queremos escuchar la voz de Dios. Quiero compartir contigo un pasaje que me alentó mucho y que bueno, nos ayuda mucho para ubicarnos. Está en Josué 24, del 14 al 16. Y dice así: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad entre vosotros los dioses, a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río, y en Egipto, y servid a Jehová. Y si mal les parece servir a Jehová, pues escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quien sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos del río, de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Amén. Y esta es una intención de nuestro corazón, y ha sido desde que nos encontró el Señor y el Señor nos redimió, nos rescató y nos trajo salvación. Hemos decidido en nuestro corazón que yo y mi casa, mi familia, serviremos al Señor. Sí, así es. Hoy es un buen día para tomar una decisión como esta. Todos los días tomamos muchas decisiones. Desde que nos levantamos hasta que anochece, estamos tomando una decisión tras otra. Pero hoy en especial es un buen día para detenernos y decir, hacer un alto en el camino y preguntarnos nosotros mismos, ¿optaré por servir a los dioses y a los ídolos de mis antepasados? ¿O decido servir al Dios vivo y verdadero, a este Dios que Cristo me ha revelado, a este Dios que su palabra me enseña que es mi Redentor? Así que te animamos hoy para que puedas tomar partido por Cristo, o tomar Amén. Una decisión por Cristo y servirle de todo corazón. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra. Gracias por tu presencia. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tenemos de reunirnos en el nombre de Jesús, como tu iglesia, como tu pueblo, como tu siervo, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo esté entre nosotros, que tu presencia se manifieste en cada hogar que está siguiendo esta transmisión, Señor. Y, Padre, pedimos que hoy seamos encaminados, seamos edificados en la fe de Jesucristo. Que tu palabra caiga en buena tierra, Señor, pero también que nuestra alabanza te deleite, que nuestra adoración sea acepta delante de ti. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por ser nuestro Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Pues sean todos bienvenidos. Esperamos que estés con nosotros hasta el final. Es el Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda: necesito su perdón. ¿Quién es el Rey de Gloria que me ofrece su amor?
Rey del universo, mi príncipe de paz, revelándome los cielos, los misterios que en él hay. Mi espíritu anhela de su gracia y su verdad. ¿Quién es el Rey de gloria? Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Ser Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Con poder y majestad, es sabio sin medida, es el Rey de amor y paz. Señor del cielo y la tierra, mi único creador. Él es el Rey de gloria, eres todo para mí. Su nombre es de mi ser, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, oh mi Cristo, poderoso, Rey de mi ser, Rey de gloria. Rey de mi ser, Rey de gloria. Cristo, oh mi Cristo, poderoso.
de mi ser, Rey de gloria. Vamos a adorar a Jesús. Él es digno de nuestra alabanza. Gracias, Señor, por darme la salvación. Cambiaste mi corazón, me das libertad. Gracias, Señor. Pagaste por mi maldad, me diste felicidad. Te alabo, Señor, y todo mi ser lo pongo a los pies de mi Salvador, que me ama, y todo mi ser lo pongo a los pies de mi Salvador, que me ama, y todo mi ser lo pongo a los pies de mi Salvador, que me ama. Gracias, Cristo. Hola de nuevo, pues vamos a dar paso ahora a la meditación en la palabra de Dios esta mañana, y quisiera que me acompañaras al capítulo 4 del libro del Éxodo, capítulo 4, y vamos a leer ahí estos versículos que relatan la ocasión en que Dios se aparece a Moisés en aquella zarza que ardía en el desierto, y cómo Dios trató con Moisés allí para llamarlo a servir, para llamarlo a desarrollar un ministerio que iba a ser trascendente para el pueblo de Dios, pero también para el mundo entero. Y basado precisamente en ese pasaje, que por cierto nos tocó meditarlo y estudiarlo el domingo pasado, es el pasaje que correspondió al devocional Tiempo con Dios el domingo pasado, Éxodo 4. Y allí, al estar yo meditando en ese pasaje, descubrí 5 principios para servir eficazmente. 5 principios que nos ayudan a servir con eficacia. Bien, antes de comenzar quisiera que me acompañes a orar. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora, Señor, oramos para pedir tu dirección. Pedimos que tu precioso Espíritu Santo, Señor, tome nuestros corazones y alumbre nuestro entendimiento. Señor, que la sabiduría del cielo haga su morada en nosotros. Háblanos en esta hora. Espíritu Santo, tú eres nuestro ayudador, eres nuestro guía, eres nuestro maestro, y pedimos que nos enseñes. Padre, te ruego que purifiques
mis labios y que solamente hable lo que tú quieres decirnos en esta hora, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bien, ¿qué son los principios? Bueno, los principios son verdades fundamentales establecidas y que tienen un carácter de aplicación universal. Son verdades fundamentales establecidas que tienen una aplicación fundamental y se aplican a todos los ámbitos. Un principio es diferente a una ley porque una ley, por ejemplo, puede ser derogada o puede ser cambiada. Y los principios no, los principios rigen nuestra vida, rigen de manera verdadera y no son modificables, no se pueden cambiar porque han sido establecidos ya, en este caso por Dios. Y decía yo que son de aplicación universal porque se aplican a todos los ámbitos, en el trabajo, en la familia y por supuesto en el ministerio. Y estos principios que vamos a estudiar hoy, 5 principios que nos van a ayudar para servir con eficacia en el ministerio del reino de Dios, son verdades que se establecieron frente a la zarza, en la presencia de Dios, allí mientras Moisés hablaba con el Señor, mientras el Señor le llamaba a servir. Precisamente esta charla que encontramos en el capítulo 4 de Éxodo nos habla del llamamiento de Moisés, cómo Dios llama a Moisés para servirle, para darle una asignación para servirle. Y bueno, decía yo que estos principios se establecieron ahí frente a la zarza, en la presencia de Dios. Esto nos llama la atención porque yo descubro con esto que son principios que no son postergables y tampoco son ineludibles. O sea, no son ineludibles y no son postergables. Tenemos que toparnos con ellos tarde o temprano y tenemos que hacerlo lo más pronto posible en la presencia de Dios, frente a la zarza como Moisés. Pero también déjame decirte que implican una lucha espiritual. Estos principios que vamos a ver demandan de nosotros un esfuerzo constante, una lucha espiritual para mantenernos en el rumbo que Dios nos ha establecido. Ahora, ¿por qué digo que tienen que hacerse frente a la zarza? Porque son decisiones que debemos tomar de antemano, antes de ir al ministerio, antes de llevar a cabo la asignación que nos encomendaron, antes de asumir nuestra responsabilidad para servir. Y esto me llama la atención porque allí frente a la zarza, en la presencia de Dios, hablando con el Señor, es que Moisés va estableciendo estas verdades, va aprendiendo estos principios y pues se va apropiando de ellas para aplicarlas en su momento. ¿Ok? Bueno, para los que están tomando nota, en primer lugar, el primer principio que nos va a ayudar para servir con eficacia, porque en la iglesia de Cristo todos somos llamados a servir. En el reino de Dios, pues Él es el Rey, Él gobierna y todos somos sus súbditos, todos somos sus siervos. El apóstol Pablo, uno de los grandes predicadores en el Nuevo Testamento que hizo avanzar el Evangelio en toda Europa y parte de Asia, pues él siempre se presentaba en sus epístolas como siervo de Dios, como un esclavo de Jesucristo. Bueno, pues todos somos llamados a servir. Y número 1, el primer principio para servir con eficacia es: desecha los prejuicios. Desecha los prejuicios. ¿Y qué son los prejuicios? Tú preguntarás. Bueno, los principios son aquellas opiniones preconcebidas, es decir, que tenemos de antemano, casi siempre negativas, sin tener la experiencia directa o la experiencia real acerca del asunto, acerca de la persona. Es decir, son pensamientos, ideas preconcebidas, es decir, que ya se tienen de antemano, casi siempre negativas, y que no están basadas en la experiencia directa o real del asunto de la persona. Y este razonamiento produce emociones negativas. Como son ideas negativas, pues producen también una emoción negativa. Nosotros pueden ser inseguridad, temores, dudas o enojo o contrariedad contra la persona de la cual estamos tratando. Y bueno, quisiera que me acompañaras al versículo 1 de Éxodo 4.
ahí vamos a encontrar esta enseñanza sobre la cual vamos a estar hablando. ¿Sí? ¿Quieres leer conmigo Éxodo capítulo 4, versículo 1? Vamos a usar la Reina Valera de 1960. Dice así: entonces Moisés respondió: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Lo voy a leer de nuevo. Entonces Moisés respondió diciendo: he aquí que ellos no me creerán ni oirán mi voz, porque dirán: no te ha aparecido Jehová. Esta es la manera como Moisés pensaba cuando Dios lo llama a llevar a cabo este ministerio de liberación de su pueblo Israel. Y lo que expresa Moisés es muy significativo, porque él está diciendo con una idea preconcebida, con una idea que, sin conocer la realidad, porque él ya tenía 40 años fuera de Egipto. Recordemos que cuando Moisés es rescatado de aquella arquilla de juncos en el Nilo por la hija del faraón, pues ella lo adopta y lo lleva al palacio, y ahí transcurren 40 años de la vida de Moisés. Pero cuando Moisés se levanta y ve a aquel egipcio que estaba maltratando a un hebreo, Moisés mata al egipcio, pero por esta razón tuvo que huir de Egipto al desierto, y en el desierto estuvo 40 años. Entonces, cuando Dios lo está llamando, habían pasado 40 años. Entonces Moisés obviamente pues estaba despegado, estaba desinformado, él estaba desligado ya de Egipto y aún del pueblo de Israel. Entonces cuando Dios lo llama, él responde así: a ver, pero es que ellos no me van a creer, ellos no me van a oír, porque ellos van a decir: no te ha aparecido el Señor. Esto es lo que Moisés pensaba, esto es lo que Moisés creía, y es lo que lleva delante de Dios como una excusa para no atender este llamado. Porque si bien es cierto que Moisés al final logra desarrollar un ministerio muy interesante, muy impresionante, de mucho poder, de mucha gloria, pues no fue todo miel sobre hojuelas, comenzando por sí mismo. Es decir, él, al final obedeció, pues batalló para tomar la visión, batalló para quitarse las telarañas de la cabeza, batalló para derribar sus propios argumentos, para destruir sus fortalezas, para apropiarse de lo que Dios le está proponiendo que haga. Y vemos aquí que Moisés expresa esa inseguridad. He aquí ellos no me creerán. Señor, pues ¿por qué? O sea, ¿por qué ellos no me van a creer? Ni siquiera me van a oír. Porque lo que ellos van a decir es que, pues, ¿cómo es que te va a aparecer el Señor? Nosotros tenemos aquí más de 4 siglos en Egipto y jamás hemos oído que Dios se aparezca a nadie. Bueno, pues desde el punto de vista humano, Moisés pues tiene razón, ¿verdad? Es el razonamiento lógico humano en su naturaleza carnal. Y bueno, ahorita vamos a ver más adelante cómo es que Dios trata con él. Pero el punto aquí es que tenemos que nosotros tomar un principio, aplicar un principio. Desecha los prejuicios, desecha las ideas preconcebidas que tienes respecto a la obra que Dios te está encomendando. Es decir, cuando Dios te llama al ministerio, y de hecho te está llamando, tienes que comenzar primero desechando tus propias ideas. Tienes que comenzar echando a la basura las ideas preconcebidas, todo aquello que ya tienes como información previa respecto a un ministerio, porque esos prejuicios te van a estorbar. Si tú no los resuelves en la presencia de Dios, si tú no los tratas con Dios cara a cara, si tú no los resuelves ahí frente a la zarza ardiendo antes de asumir tu ministerio, de otra manera, esto te va a ser un estorbo constante. ¿Por qué? Porque vas a ir con información falsa, vas a ir con datos equivocados, vas a ir basado en tu propia percepción de las cosas, y esto te va a ocasionar tarde o temprano un descalabro o un tropiezo, una equivocación. Entonces, número 1, desecha los prejuicios. Y no vamos a profundizar mucho en esto, solamente vamos a mencionar los puntos principales, estos 5 principios. Yo te animo a que tú en tu casa puedas reflexionar y meditar y pedir la ayuda del Espíritu Santo para que preguntes: Señor, ¿cuáles son los prejuicios que yo tengo? ¿Cuáles son las ideas que yo tengo ya preconcebidas? A lo mejor moldeadas por mi manera de pensar, o moldeadas por el mundo,
o a lo mejor son inclusive influencias demoníacas en mí. Ayúdame a deshacerme de ellos, Señor, muéstrame. Ora el Salmo 139, 23, y vas a ver cómo Dios te va a mostrar aquellas ideas que tienes que desechar. El apóstol Pablo es un buen ejemplo de esto cuando dice: todo lo que para mí antes era ganancia, lo he estimado como pérdida, y aún estimo como pérdida todas las cosas con tal de tener a Cristo, con tal de servir a Cristo con fidelidad. Ok, después de desechar los prejuicios, número 2, tenemos que confiar en el Señor. Tenemos que confiar en el Señor. Este es un principio básico para servir en el reino. No podemos servir a Dios si no confiamos en Él. Y hay muchas razones para confiar en el Señor. Cada uno de los atributos de Dios es una razón de peso y de sobra para confiar en Él. Hablar de atributos de Dios, pues es hablar de su naturaleza. Él es soberano, Él es todopoderoso, Él es justo, Él es santo, Él es misericordioso, Él es amor, etcétera, etcétera. Él es justo. Bueno, entre más conocemos a Dios, más confianza podemos experimentar en Él. Así que yo te animo para que vayamos más allá en nuestra relación con Dios. Cada vez que tú abres tu Biblia, abres tu tiempo con Dios, tienes la oportunidad de conocer más a Dios. Porque cuando hacemos nuestro devocional cada día en el tiempo con Dios, no solamente se trata de leer lo que dice ahí, sino de oír la voz de Dios, de conocer su corazón, de oler su perfume, de desarrollar nuestros sentidos espirituales, de ir entendiendo la mente de Cristo. Y bueno, cada atributo de Dios es una razón de peso, de sobra, para confiar en Él. Y una de las razones para confiar en el Señor es que Él nunca se da por vencido. A pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestras excusas, como en el caso de Moisés, a pesar de los prejuicios que podamos presentarle, pues Él es capaz de hacer y de usar cualquier cosa con tal de llevar a cabo sus propósitos. Para Él no hay imposibles. Así que hay muchas razones para confiar en el Señor. Y una de ellas que te digo que a mí me parece muy apropiada es que Él nunca se da por vencido. Yo creo que si Dios hubiese visto mis debilidades, mis flaquezas, mis errores, mi vulnerabilidad, pues Él no me hubiera llamado al ministerio en lo personal. Es por su gracia, es por su misericordia que yo estoy de alguna manera sirviendo al Señor. Pero es eso, es su gracia que nos llama, que nos guía, que nos sostiene y que nos lleva. Él nunca se da por vencido y va a usar hasta lo que menos te imagines con tal de llevar adelante su propósito en el cual tú estás involucrado. Acompáñame a leer los versículos 2 al 4. Estamos ahí todavía en Éxodo capítulo 4, versículos 2 al 4, también ahí en la Reina Valera de 1960. Dice así: y Jehová dijo: ¿qué es eso que tienes en tu mano? Y él respondió: una vara. Él le dijo: échala en tierra. Y él la echó en tierra. Y se hizo una culebra, y Moisés huía de ella. Pues quién no, ¿verdad? Entonces dijo Jehová a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y él extendió su mano y la tomó, y se volvió vara en su mano. Es decir, cuando Dios ve el corazón de Moisés y escucha de sus labios estos prejuicios que está presentándole al Señor, Dios no lo desecha. Yo creo que cualquiera de nosotros hubiera dicho: pues es tu manera de pensar, ¿sabes qué? Pues no calificas. Hoy está de moda mucho eso, ¿no? Cuando presentamos el currículum de nuestra vida para conseguir un empleo, pues si no te pones muy trucha en la entrevista, ya perdiste y ya no pasas al siguiente etapa del proceso para ser seleccionado. Pero con Dios no es así. Moisés le presenta a Dios sus excusas, le revela lo que hay en su corazón, y esto es interesante porque Dios es lo que hace, no desprecia el corazón contrito y humillado. Cuando Moisés va y derrama su corazón delante del Señor: Señor, no me van a creer, Señor, no me van a oír, ni siquiera van a aceptar que tú me apareciste. Entonces Moisés está dudando de sí mismo. Por eso decía hace un rato que los prejuicios nos llevan a la inseguridad. Las ideas preconcebidas generalmente son negativas y producen emociones negativas.
En el caso de Moisés se sentía inseguro al punto de sentirse inútil. Entonces, aquí vemos que podemos confiar al Señor porque Él no se da por vencido. A pesar de nuestras debilidades, a pesar de nuestras patas de palo, a pesar de nuestra flaqueza, a pesar de nuestra vulnerabilidad, el Señor persiste. Y Él va a usar cualquier cosa con tal de que su propósito para nosotros y a través de nosotros se lleve a cabo. Lo que el Señor le dice a Moisés cuando Él ve su corazón, cuando Él escucha sus excusas, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Es lo que el Señor le dice. Es una vara. A ver, suéltala en la tierra. Y cuando Moisés la soltó, se hizo una culebra. Y pues Moisés se saca de onda y trata de protegerse. Y el Señor le dice, a ver, tómala ya por la cola. Y cuando la toma por la cola, la serpiente se convierte otra vez en una vara seca, un bastón de pastor, una vara de pastor. Y yo me quedo pensando y reflexiono en mi corazón y quiero compartirlo contigo. Si eso puede hacer el Señor con una vara, ¿qué no podrá hacer contigo o conmigo? Una vara que no tiene voluntad, que no tiene emociones, que no tiene razonamiento, una vara seca, sin vida, y Dios la transforma en una serpiente. ¿Qué no podrá hacer con nosotros? Tú y yo estamos hechos a la imagen de Dios y tenemos una manera de pensar, tenemos un razonamiento, tenemos sentimientos, tenemos una voluntad, una capacidad de decidir. Estamos hechos a la imagen de Dios. Si el Señor puede hacer eso con una vara, imagínate lo que no podrá hacer con nosotros. Entonces podemos confiar en el Señor, podemos confiar en su poder, en su soberanía, en sus atributos, porque Él es misericordioso y su misericordia se renueva cada mañana, porque Él es justo, nadie puede dudar de su justicia, porque Él es santo, etcétera, etcétera. Podemos ir repasando cada atributo de Dios y cada uno de ellos nos va a llevar a confiar más en Él. Así que, pues gracias a Dios porque tenemos un Dios que es digno de confianza. Nuestro Señor es digno de confianza. Ok, número 3. El tercer principio espiritual para servir con eficacia. Ya vimos, desecha tus prejuicios. Ya vimos, confía en el Señor. Y ahora, número 3, da frutos o evidencias de tu conversión. Este es el otro principio que no podemos pasar por alto. Es un principio ineludible, es un principio impostergable. Es un principio que tenemos que considerar y tomar la decisión de aplicarlo delante de Dios, en su presencia, frente a la zarza, antes de asumir nuestro ministerio. Da evidencias, da frutos de tu conversión. Generalmente los pastores estamos pues atentos al rebaño, atentos a las ovejas, y no llamamos a nadie al ministerio a menos que veamos sus frutos, a menos que veamos las evidencias de su conversión. Es cierto, nadie es perfecto, todos cometemos errores. Sin embargo, nosotros vemos el patrón de la conducta, el fruto que se está dando, y es como los servidores van pues abriéndose camino para ocupar el lugar que el Señor les ha dado, y como el Espíritu Santo los va a guiar a ocupar el lugar que les corresponde en la iglesia. Bueno, el tercer principio que nos va a ocupar hoy es: da frutos o da evidencias de tu conversión. No puedes involucrarte en un ministerio sin llevar como respaldo un testimonio evidente de tu conversión a Cristo, que has dado la espalda al mundo para seguir y obedecer a Cristo. Ahora, vamos al capítulo 4 de Éxodo otra vez, ahí estamos, versículo 5 ahora. Éxodo capítulo 4, versículo 5, y dice así: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Así es como Dios es determinante. Después de que hace que la vara se convierta en serpiente y luego la serpiente en vara, el Señor concluye: por esto creerán que se te ha aparecido Jehová, el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces, lo que le está diciendo Dios a Moisés es: tu testimonio de cómo Dios te ha cambiado
es suficiente para que la gente te crea. Las evidencias de tu conversión van a ser de mucho peso a la hora de tratar con la gente, porque ellos van a ver los frutos, ellos van a ver el resultado de tu conversión. Quizá no tengas a la mano una vara con la cual hacer una señal milagrosa. A lo mejor no tienes una vara que la sueltas y se hace serpiente, pero lo que sí tienes a la mano es tu testimonio de cómo Dios ha transformado tu vida, de cómo Dios ha cambiado y ha rescatado tu matrimonio, de cómo tu familia ha experimentado una transformación por la gracia y el poder de Dios. Así que hacer evidente tu antes y tu después hará que la gente crea que verdaderamente el Señor te ha aparecido. Así es. Hacer evidente tu antes y tu después de Cristo hará que la gente verdaderamente crea que el Señor realmente te ha aparecido. Como en el caso del Gadareno, ¿verdad? Que Dios liberó. Aquel Gadareno que tenía una legión de demonios en su ser y Dios lo libera. Y dice que recorrió toda esa región, esas 10 ciudades, predicando a sus familiares y a sus amigos lo que Dios había hecho con él. ¿Cómo no creer? Cuando había un antes muy evidente y un después también súper evidente. Entonces, no se trata tampoco de ventanearnos y de andar diciendo ahí nuestra historia. No, se trata de exaltar el poder del Señor. Se trata de hablar de su grandeza, de su misericordia, de cómo Él se conmovió con mi situación y cómo cambió mi vida. Porque Él debe ser el centro de atención. A Él le pertenece la gloria. Luego hay testimonios que se enfocan en la persona y tratan de exaltar al que da testimonio. No se trata de esto. Se trata de testificar lo que Dios ha hecho en nuestro favor. Entonces el tercer principio para un servicio eficiente es dar frutos o evidencias de tu conversión. Ok, número 4. Principio número 4, haz lo que te corresponde. Haz lo que te corresponde. Vamos a los versículos 6 y 7. Éxodo 4, versículo 6 y versículo 7. Seguimos en la traducción de esta revisión de la Reina Valera de 1960. Dice así: le dijo además Jehová, mete ahora tu mano en tu seno. Y él metió la mano en su seno. Y cuando la sacó, he aquí que su mano estaba leprosa como la nieve. Y dijo, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y él volvió a meter su mano en su seno. Y al sacarla de nuevo del seno, he aquí que se había vuelto como la otra carne. ¡Wow! ¡Qué experiencia la de Moisés! Está frente a la zarza no se quema, ya tiene rato ardiendo, la conversación ya lleva pues varios minutos ahí, no sé si hasta a lo mejor hasta horas, ardiendo la zarza, la presencia de Dios increíble, Moisés abriendo su corazón y poniendo delante de Dios sus excusas y Dios tratando con él allí. Y encontramos aquí en medio de todo esto el cuarto principio: haz lo que te corresponde. Fíjate bien cómo el Señor le da la instrucción a Moisés. Mete ahora tu mano en tu seno. Y él la metió en su seno. Y cuando la sacó, dice que estaba leprosa como la nieve. Y luego le vuelve a decir, vuelve a meter tu mano en tu seno. Y la volvió a meter. Y cuando la saca de nuevo, estaba sana, sin lepra. Y yo quiero que pienses muy detenidamente en esto. El Señor no le dijo, a ver Moisés, levanta tu mano, aquí está mi mano, ahora haz que tu mano se vuelva leprosa. No le dijo eso, simplemente le dijo, mete tu mano en tu seno. Es decir, lo difícil le toca al Señor. El Señor no le pidió lo imposible a Moisés, Él solamente le pidió que hiciera lo que estaba a su alcance. Mete tu mano en tu seno. Saca la mano. Mete tu mano, saca tu mano. Lo difícil le toca al Señor. El Señor nos ha dado a cada uno una asignación de acuerdo a nuestras capacidades. Y Él no te va a demandar más de lo que te corresponde. Como en la parábola de los talentos. Dice la Escritura que ese personaje de esta parábola se va lejos, pero antes llama a sus siervos y a uno le da 5 talentos, al otro 3 y al otro le da 1. Entonces,
vemos que cada uno trabajó y dice la Escritura que cada uno conforme a su capacidad recibió cada talento. Igual nosotros, Dios nos ha dado a cada uno una asignación de acuerdo a nuestras capacidades. No porque Dios no vaya a hacer obra sobrenatural, porque al final de cuentas esta obra de Dios es espiritual, va más allá de lo que nosotros podemos hacer, sí, pero nosotros haremos lo que está a nuestro alcance. Dios le dice a Moisés, mete tu mano, saca tu mano. Como cuando dijo, suelta la vara y vuélvela a tomar. Es decir, Dios no nos pide imposibles, Dios nos pide de acuerdo a lo que nos ha asignado. Dios te ha dado una asignación, es lo que te corresponde. Entonces el principio número 4 tiene que ver con esto. Haz lo que te corresponde. Cumple con la asignación que Dios te ha dado. Ok. Y número 5, el quinto principio es persiste en la obediencia. Persiste en la obediencia. Me viene a la mente la experiencia de Noé. Dice la Escritura que la maldad de los hombres era mucha en la tierra y Dios había decidido exterminar de la faz de la tierra a todo ser viviente. La tierra se había corrompido por la maldad de los hombres y Dios decide destruir a todos, pero Noé halló gracia delante de Dios, porque dice la Escritura que Noé era un hombre justo. Entonces Dios va con Noé y lo llama también para llevar a cabo un ministerio. Dios le da una asignación y lo comisiona para que construya un arca de madera y le da las especificaciones, le da todas las medidas, le da toda la definición de lo que tiene que hacer y luego cómo reúne a los animales para que entraran con él en el arca, con su familia y con él. Pues bien, por el testimonio de la Biblia, si tú ves los datos que da la Escritura en el relato, ahí desde Génesis 6, 7, 8, etc., y luego lo que dice de él en el Nuevo Testamento también, vas a entender que Noé pasó 120 años construyendo el arca, pero también a la vez predicando acerca de la justicia de Dios, predicando del juicio de Dios que vendría. De hecho, en Hebreos capítulo 11, versículo 7, la Escritura registra ese testimonio de Noé. Hebreos capítulo 11, versículo 7, dice así, acompáñame. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. El ejemplo de Noé es muy tajante. Dios le advirtió, dice, de cosas que aún no se veían y él, en ese temor de Dios, preparó el arca para que su familia se salvara. Y por esa fe que él tuvo, dice, condenó al mundo y fue heredero de la justicia de Dios que es por la fe. Pero también, por ejemplo, si tú lees Primera de Pedro y Segunda de Pedro, vas a encontrar que Noé fue un pregonero de justicia. Es decir, no solamente se dedicó a construir el arca en esos 120 años, sino que fueron 120 años de predicar lo que Dios le había dicho, de hablar de lo que Dios le había ya advertido de cosas que vendrían. Bueno, Noé siguió adelante predicando y construyendo el arca, mientras todos a su alrededor se movieron en incredulidad. Era un ambiente de incredulidad, una atmósfera de escepticismo, de no me interesa lo que Dios diga, nunca ha llovido ni lloverá, nunca se ha visto esto. Y dice la Escritura que los tiempos que vivimos son semejantes a los días de Noé. Dice la Escritura que cuando venga el Hijo del Hombre los tiempos van a ser como los días de Noé, que se casaban y se daban en casamiento, comían, bebían, sin importar lo que se avecinaba. Son tiempos que vivimos actualmente. Entonces tú y yo tenemos que poner en práctica este quinto principio. Ahí va. Persiste en la obediencia. Persiste en la obediencia. La incredulidad de otros no debe menoscabar tu obediencia. Aunque otros no crean, tú debes persistir en obedecer. Aunque otros duden, tienes que seguir obedeciendo. Vamos a Éxodo 4, versículo 9. Ahora,
regresando al pasaje que nos ocupa en nuestra meditación, Éxodo capítulo 4, versículo 9. Le dice el Señor a Moisés, después de que le da instrucciones acerca de la señal de la vara que se convierte en serpiente, acerca de su mano leprosa y vuelta a ser sana, le dice en el versículo 9 Dios a Moisés: y si aún no creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra, y se cambiarán aquellas aguas que tomarás del río y se harán sangre en la tierra. Híjole, por eso digo que Dios no se da por vencido. Dios va a usar cualquier cosa con tal de llevar adelante su propósito. Y a mí me llama la atención esto que Dios le dice a Moisés: si no te creyeren a estas dos señales, ni oyeren tu voz, no dice pues date media vuelta y pues que Dios los bendiga. No le dice deséchalo, pues si no te hacen caso, bueno, tenías razón Moisés, ni te creyeron, ni te oyen, ni nada. Tenías razón, discúlpame por haberte molestado. No. El Señor dice, pues si no te creen esas dos señales, dice, tomarás de las aguas del río y las derramarás en la tierra. Y esas aguas se van a cambiar. Esas aguas que tomes del río se van a cambiar y se harán sangre cuando caigan en la tierra. Este es el quinto principio. Persiste en obedecer. Persiste en hacer la voluntad de Dios, aunque a tu alrededor haya incredulidad, aunque a tu alrededor haya oídos sordos a la voz de Dios, aunque otros no quieran ver lo que Dios está haciendo, persiste tú, como le dice Pablo a Timoteo, persiste tú en lo que has aprendido, sabiendo de quién lo has aprendido. Y luego, pues aquí vemos también la importancia de enseñar a nuestros hijos, la importancia de enseñar a nuestros nietos acerca del temor de Dios, acerca de su palabra, acerca de Cristo. En el caso de Timoteo, Pablo dice que la fe de Timoteo había habitado primero en su abuela Loida y luego en su madre Eunice, y luego ya estaba habitando esa fe, esa misma fe en Timoteo. Entonces vemos cómo la semilla de la palabra de Dios produce una simiente santa. Tú y yo tenemos que ser responsables de enseñar a nuestros hijos a vivir en el temor de Dios, en la obediencia a su palabra, recibiendo a Cristo en su corazón, entregando a Cristo su vida, y entonces podemos hablar de una simiente santa. Pero esto nos implica persistir en la obediencia. Estos 5 principios espirituales, decía yo al principio, pues implican una lucha espiritual, porque tenemos que desechar los prejuicios que tengamos, tenemos que desechar esas ideas preconcebidas que han venido a nuestra cabeza pues a lo largo de nuestra vida, a lo mejor influidos por el mundo, a lo mejor son resultado de nuestra propia manera de pensar, o Satanás mismo está metiendo ahí esos prejuicios. Tenemos que desecharlos, tenemos que aprender a confiar en el Señor también, el segundo principio. Tenemos que ir meditando en sus atributos, en todo lo bueno que es Él, en lo justo, en lo misericordioso, para que podamos confiar en Él y hacer su voluntad. Tenemos que dar frutos de nuestra conversión, y esto pues es un esfuerzo constante, es una lucha espiritual, porque tenemos, dice el apóstol Pablo, tenemos que vivir como hijos de luz. Si hemos resucitado con Cristo, tenemos que buscar las cosas de arriba, es decir, dar frutos de nuestra conversión, hacer evidente que el reino de Dios ha venido a nuestra vida. Eso implica lucha espiritual. Haz lo que te corresponde, es el cuarto principio. Haz lo que te corresponde. Mete tu mano, si Dios dice que la metas, saca tu mano, suelta la vara, toma la vara, es decir, haz lo que Dios te dice, cumple con tu asignación. Él no te va a pedir cosas imposibles, Él te va a pedir lo que está a tu alcance, y Él se va a encargar de lo difícil, Él se va a encargar de lo imposible. Y como vimos, persiste en la obediencia. No importa que a tu alrededor haya tinieblas, no importa que a tu alrededor todos sean incrédulos, como en el caso de Noé. Persiste tú en lo que has aprendido, persiste tú en obedecer al Señor, y de esta manera estaremos dándole gloria al Señor y desarrollaremos un ministerio eficaz. Yo quiero invitarte en esta hora para que pues te apropies de estos principios
y medites en ellos a lo largo del día, a lo largo de la semana. Llévalos contigo, grábatelos en tu corazón y pues enséñalos también a tus hijos, enséñalos a otros. Acompáñame a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en esta hora yo bendigo tu nombre y te damos gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque esta es una fuente de luz eterna. Esta es una guía a nuestros pasos. Esta es una dirección, Señor, pero al mismo tiempo es un poder que nos hace ser transformados y nos vivifica y nos capacita para ir haciendo tu voluntad. Padre, que estos principios puedan ser grabados indeleblemente en nuestros corazones, en nuestras conciencias, Señor. Padre, te pedimos perdón si hasta ahora nos hemos movido en base a prejuicios, en base a ideas negativas respecto a la gente, respecto a nosotros mismos. Padre, escudriña nuestros corazones, examina nuestros pensamientos y ve si hay en nosotros camino de incredulidad o camino de perversidad y guíanos, Señor, en el camino eterno. Padre, yo te ruego que nos reveles más de tus atributos. Revélanos más de ti, Señor. Queremos conocerte más y queremos que nuestra confianza en ti crezca, Señor. Que nunca falte nuestra fe en ti. Que podamos ser confiados en ti, Señor. Padre, ayúdanos a hacer lo que nos corresponde. Te ruego, Señor, que tú nos guardes en santidad, que nos guardes en obediencia, Señor. Que podamos dar frutos de nuestra conversión. Que podamos dar evidencias de que tú has hecho una obra en nuestros corazones. Padre, que podamos revestirnos del nuevo hombre, que podamos andar como hijos de luz, en obediencia, que podamos ser guardados irreprensibles hasta tu venida, Señor. Enséñanos a ser responsables con lo que nos has asignado y poder multiplicar los talentos que nos has dado, Señor. Y Padre, enséñanos a persistir, guárdanos, danos fortaleza, Señor, anímanos, danos el denuedo de permanecer firmes, Señor, en Cristo Jesús. En su nombre oramos, Padre, para tu honra y para tu gloria. Amén y amén. Que el Señor me los bendiga. Nos vemos la próxima.